paralelismo entre la invasión rusa a Ucrania y la crisis de los misiles en Cuba. ¿Es el problema entre Rusia y Ucrania un problema solo de ambiciones imperialistas rusas? El problema ucraniano es en cierta forma una analogía de lo que sucedió en la década de los 60 del siglo pasado, entre Estados Unidos y Rusia durante la llamada Guerra Fría. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, país que perteneció a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La población ucraniana está conformada en una gran parte de rusos étnicos, por lo cual está ligada social y culturalmente a Rusia. ¿Pero qué hace que hoy estén en conflicto? Ucrania es un país que está en condición de socio de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y podría en cualquier momento cambiar y pertenecer a dicha organización. Esto es lo que le genera preocupación y conflicto a Rusia, que ha venido viendo cómo esta organización lo va acercando a través de los años, a pesar de que se acordó que esto no pasaría. Los países que conforman el pacto de la OTAN han constituido entre sus miembros un sistema de defensa colectiva, de modo tal que los Estados miembros tienen acordado defender a cualquiera de ellos si son atacados por una potencia externa ajena al pacto. Además crean bases militares en los países que la conforman. De ese modo, al unirse Ucrania, ellos crearían bases militares y pondría misiles en la frontera con Rusia apuntando hacia ellos, y cualquier incidente haría que todos los países de la OTAN entraran en guerra con Rusia, es decir, Rusia estaría entre la espada y la pared y con una espada más de Damocles encima. Es como si los Estados Unidos tranquilamente permitiera que los rusos establezcan bases militares en México y con misiles apuntando hacia ellos. Ya hubo en su momento en la década de los 60 la llamada crisis de misiles de Cuba, la cual sucedió en el año 1962 y estuvo a punto de producirse una guerra nuclear, debido a que en 1962 Estados Unidos dijo haber descubierto bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en la isla cubana. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 de la Unión Soviética, 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética, 28 de octubre de 1962. Sin embargo, a otros niveles se extendió hasta noviembre de 1962 e incluso enero de 1963 en sucesivas mini-crisis. Mientras en el caso de Ucrania los que se presentan como pacifistas y escandalizados por el actuar ruso, avivan el fuego enviando toneladas de armamento. La pregunta sería por qué Cuba no tenía derecho a decidir sobre su futuro mientras gritan que Ucrania sí. No olvidemos que en abril de 1961, la administración Kennedy intentó invadir Cuba, utilizando un desembarco de disidentes entrenados por la CIA por Bahía de Cochinos. La respuesta militar desencadenada por Cuba bajo la dirección de Fidel Castro derrotó la invasión en menos de 72 horas. Esto sería como si Rusia en vez de invadir ellos mismos hubieran hecho que las repúblicas separatistas hubieran invadido Ucrania. Seguramente el resultado hubiera sido el mismo que tuvo Kennedy en su momento. No olvidemos que los ucranianos han sido fortalecidos con toneladas de armamento. Ante la derrota, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta en octubre de 1961. Esta constituía, entre otras cosas, en un plan secreto de invasión militar a Cuba, pero ahora de manera directa utilizando el ejército estadounidense. Se planeaba iniciar el conflicto mediante una operación de falsa bandera al estilo del USS Maine que tuviera lugar en la base naval de Guantánamo o en las aguas jurisdiccionales de Cuba. Pero los servicios de inteligencia de la Unión Soviética detectan el plan de invasión militar inminente y notifican a Cuba. Tal como ahora los servicios de inteligencia de los países de la OTAN denunciaron los planes rusos de invadir Ucrania.
El líder soviético Nikita Khrushchev, conocido como Khrushchev, aprovechó la coyuntura para proponer a La Habana la instalación en Cuba del misil balístico de alcance medio R-12 como medida disuasiva contra los planes del gobierno estadounidense. Fidel Castro entra en desacuerdo y le dice que con ese propósito, es preferible un acuerdo militar entre Cuba y la Unión Soviética. En dicho tratado se establecería que una invasión a Cuba sería equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética, pero Khrushchev no estuvo de acuerdo e insiste en que la instalación de los misiles no solo serviría para proteger a Cuba, sino también para aumentar la capacidad defensiva de todo el bloque socialista. Mientras que Ucrania, al unirse a la OTAN, sería otro país que se prestaría para poner misiles contra Rusia como ya lo han hecho. El líder cubano acepta, pero sugiere que el traslado y la instalación de los cohetes se realicen de forma pública. Sin embargo, los soviéticos se niegan a hacerlo antes de que los cohetes queden totalmente operativos. Por su cercanía a Estados Unidos, una base de misiles de este tipo potencialmente podía vulnerar a aquel país, compensando la escasa provisión soviética de misiles de alcance intercontinental, igualando así la amenaza que significaba para el pueblo soviético los misiles de alcance medio Júpiter estadounidenses emplazados en Turquía, estado fronterizo con la Unión Soviética, y en la República Federal Alemana. Por ello, el líder soviético Nikita Khrushchev y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles, con capacidad para alcanzar Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. Daban así un paso más en la carrera armamentista que caracterizó el periodo de la Guerra Fría entre estas dos potencias. Los soviéticos habían subestimado la capacidad de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que no tardaron en detectar la presencia de las bases de misiles R-12 mediante violaciones del espacio aéreo cubano con aviones espías U-2. Obviamente ellos no iban a tolerar que hubieran bases de misiles cercanos a ellos, pero hace tiempo están cercando a Rusia en sus propias fronteras y esperan que Rusia no haga ni diga nada. Estados Unidos le pide cuentas a la Unión Soviética, pero esta vez los líderes soviéticos prefieren probar la táctica del engaño y seguir ocultando la operación. Los soviéticos desplegaron una operación secreta con el objetivo de desplegar misiles balísticos de alcance medio, aviones caza, bombarderos y una división de infantería mecanizada en Cuba, y crear una fuerza capaz de prevenir o defender de una invasión a la isla por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esta operación fue llamada la Operación Anadir. Los soviéticos instalaron también misiles tácticos nucleares de corto alcance, que podrían atacar barcos de guerra frente a las costas de Cuba, justo en el momento de un desembarco anfibio sobre la isla. Y después de la fracasada invasión de exiliados cubanos patrocinada por los Estados Unidos en la Bahía de Cochinos en abril de 1961. Los soviéticos establecieron en mayo de 1962 una fuerza militar en suelo cubano. Los estadounidenses se preocuparon al saber que los soviéticos habían instalado el misil balístico de alcance medio R-6, siendo la distancia que los separa de Cuba tan solo de 200 kilómetros, lo cual dejaría en caso de un conflicto sin respuesta a la defensa estadounidense y a los sistemas de alerta temprana de batalla. Los soviéticos entre junio y octubre de 1962 desplegaron importante material bélico, entre ellos 24 plataformas de lanzamiento, 42 cohetes R-12, incluyendo 6 destinados a realizar tareas de entrenamiento, unas 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos Ilyushin-228, un regimiento de aviones de caza que incluía 40 aeronaves MiG-21, 2 divisiones de defensa antiaérea soviética, 4 regimientos de infantería mecanizada, y otras unidades militares, alcanzando a unos 47.000 soldados en total, establecidos en Cuba. Nikita Khrushchev, contrario a lo que quería Castro, que eso fuera una operación pública,
realizó todo este despliegue de modo discreto. También realizaron una operación complementaria, la Operación Karma, por la cual 4 submarinos soviéticos cargados con torpedos nucleares partirían hacia Cuba para instalar una base naval. Sin embargo, la operación fracasó al ser las naves soviéticas detectadas por buques estadounidenses. Kennedy decide en octubre de 1962 dirigirse al pueblo estadounidense, con un mensaje televisado de 17 minutos. Allí, habló de establecer una cuarentena y un cerco naval alrededor de la isla de Cuba. Entonces desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe a partir del 23 de octubre, destinados a ejercer un auténtico bloqueo aéreo naval. Parece que, a diferencia de Ucrania, que exigen decidan con autonomía lo que quieren hacer como país, Cuba no pudo decidir soberanamente sobre su futuro, ni aún ahora podría decidir. Mientras a Ucrania se le alienta a que permita que la OTAN coloque misiles dirigidos contra Rusia en su frontera común, si a los cubanos se les ocurriría permitir nuevamente el que los rusos coloquen misiles en su isla, seguramente Cuba sería atacada e invadida por la misma OTAN. Al día siguiente, Nikita Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre en el que señalaba que veía ese bloqueo como una agresión y no instruiría a los barcos a que se desvíen, pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en sus desplazamientos hacia Cuba, con el fin de evitar algún conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes. Estados Unidos presionó a la OEA a imponer sanciones contra el gobierno cubano y determinó el bloqueo naval, al que llama cuarentena, cuyo objetivo principal era impedir la llegada por vía marítima de los elementos necesarios para proseguir el desarrollo de las bases mencionadas. En esta operación participaron 2 destructores argentinos, Espora y Rosales, también los destructores venezolanos ARV Nueva Esparta y ARV Zulia, y las fragatas dominicanas Santana y Luperón, el destructor USS Muñiz. El 26 de octubre el gobierno soviético ofrece a que sus buques se retirarían si el gobierno estadounidense renunciaba a derrocar al régimen de Fidel Castro y a no patrocinar ningún ataque bélico con ese fin. Mientras ese mismo día, Fidel Castro, desde La Habana, le escribía un mensaje a Khrushchev que en caso de que Estados Unidos los invadiera ellos realizaran un ataque nuclear contra los estadounidenses aún al costo de desaparecer Cuba e iniciarse una guerra nuclear. Al día siguiente y bajo presión cubana los soviéticos derriban un avión espía estadounidense U-2, por un misil tierra-aire. Pero en la mañana del mismo día 27 de octubre, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares, preocupado por la posibilidad de una acción unilateral cubana. Además, la propuesta soviética establecía que los Estados Unidos también deberían a cambio ejecutar el desmantelamiento de las bases de misiles nucleares estadounidenses situadas en territorio de Turquía, país fronterizo con la Unión Soviética. También se pedía el retiro del misil balístico de alcance medio PGM-19 Júpiter que los estadounidenses mantenían en el sur de Italia. Esta guerra se pudo evitar si la OTAN, en vez de enviar toneladas de armamento a Ucrania, desistiera de incorporarla como otro Estado miembro y así poder usar a Ucrania para poner misiles contra Rusia, que está cercado ya en varios flancos. A Rusia se le acusa de tener ambiciones imperialistas, cuando ellos no podrían poner misiles en ninguna nación de este continente americano como México o Cuba apuntando hacia los Estados Unidos, quienes se quejarían de ser agredidos, y ya según cómo actuaron en Cuba en los años 60 no es difícil saber cuál sería su actuación hoy. Esta guerra podría acabar ya mismo si la OTAN desistiera mediante un acuerdo el de incorporar a Ucrania, pero aparte se habla de incorporar a otros 2 estados, uno con amplia frontera con Rusia. Ante la propaganda del nuevo orden mundial, Rusia, para ser bien visto, debe desistir a reaccionar ante el cerco que le impone la OTAN y ser sumiso y dejarse rodear por misiles en su frontera sin quejarse. ¿Y tú qué piensas?
Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.